Hermanos, esta cuaresma el Señor nos ha enseñado tantas cosas tan importantes para nuestra vida cristiana. Y uno de los temas que notamos en el leccionario que nos guió precisamente fue los llamados y las invitaciones que el Señor nos hace para presentar nuestros pecados, para presentar nuestras necesidades delante de Él. Y hermanos, qué importantes son estos llamados que, fíjense, lo que nos enseñan entre tantas cosas es que el Señor está allí para proveer para aquello a lo que nos llamó. Y el Señor nunca llama para algo para lo que no tiene ya provisto la respuesta. Y esto es algo muy importante. No tenemos un Dios que nos exige nada más por exigirnos, sino nos pide lo que Él nos da, nos demanda lo que Él nos concede. Y este domingo de Ramos, hermanos, que cierra de alguna manera los domingos de Cuaresma, inaugura la semana más importante del año cristiano. El recordar esta entrada triunfal de la que nos habló el profeta Zacarías y la que nos registra en este caso San Juan, nos recuerda también, hermanos, dos cosas muy importantes. Que cuando el Señor nos llama a su presencia, cuando el Señor nos llama a Él es el primero que viene a nuestro encuentro. Y tan solo con llamarnos, Él ya está en camino hacia nosotros. Él ya está presto a nuestro encuentro, como nos enseña la parábola del hijo pródigo. Y hermanos, qué bonitas las palabras del profeta cuando dicen: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque fíjense cómo nos describe al Señor que viene a nuestro encuentro. Dice: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hermanos, en este año que ha sido tan difícil para muchos de nosotros, en el que muchos de nuestros amigos, hermanos en la fe y conocidos han perdido a sus familias, que nosotros mismos hemos estado en tiempo de dificultad. No hay un consuelo más grande, no hay un descanso más bonito que el saber que no estamos solos. Y hermanos, Éxodo 14:14 dice que el Señor pelea por nosotros. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque el que puede sacarnos de nuestra condición es el Señor que viene y está a nuestro favor. Hermanos, este domingo los cristianos en el mundo cantamos esta oración que hizo el pueblo de Jerusalén en aquella ocasión. Decimos Hosana, como dice San Marcos 11. Hosana, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Señor, sálvanos. Y la Cuaresma nos enseñó que ciertamente necesitamos ser salvos. Eso la Cuaresma nos lo dejó bien claro. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra provisión, necesitamos ser salvos. Necesitamos que el Señor levante de nosotros el peso del yugo del pecado, como nos enseña San Pablo, el peso de las puertas del Hades sobre nuestros hombros. Y qué hermoso que el Señor lo hace. Fíjense, los cristianos tenemos el privilegio de pedir y que se nos responda. Y también por este motivo, hermanos, el día de hoy la palabra del profeta nos recuerda que tenemos un privilegio de tener un Dios a quien recurrir. Hermanos, no hay pecado más grande que la misericordia del Señor. No hay pecado que el Señor no perdone, mas el que no se confiesa. Fíjense, hermanos, lo importante que es el amor del Señor. No hay nada, no hay un pecado que pueda exceder su amor por nosotros. Y entonces, hermanos, en este día
En este Domingo de Ramos el Señor nos recuerda esto a través del profeta, que nosotros como cristianos tenemos el privilegio de tener un Dios a quien recurrir. Un Dios que perdona cualquier pecado. Un Dios que responde ante cualquier necesidad. Y un Dios que está presto para venir a nuestro encuentro. Y hermanos, este año nuestro Dios nos ha dado la victoria en tantas situaciones. Nos ha dado la victoria en tantas áreas de nuestra vida, que a veces incluso llegamos a olvidar que la victoria más grande que el Señor nos da es la victoria sobre nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Y para el cristiano, hermanos, no existe ninguna victoria, ya sea personal, familiar, de salud, que no pase primero por la cruz. Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque lo que el Señor va a hacer en esta semana, después de que entró a Jerusalén, es lo que garantiza que ya sea en victoria, ya sea en prueba, ya sea en opulencia, como cristianos seamos más que vencedores, como dice Romanos 8:37. Fíjense, hermanos, qué curioso, la victoria del cristiano a fuerzas debe pasar por la cruz. Qué victoria tan inesperada, tan distinta a lo que pensamos. Pero resulta que así es como a veces el Señor interactúa con nosotros, así es como el Señor vino a nosotros, de hecho. A veces lo esperamos en palacios y viene en pesebres. O lo esperamos con espada y poder, pero viene humilde y cabalgando sobre un asno, como dice Zacarías. La palabra nos enseña, hermanos, que la razón de esto es que el Señor tiene como objetivo no sorprendernos, no maravillarnos, sino salvarnos. Hermanos, más que el placer, más que la tranquilidad humana, el Señor tiene presente nuestra eternidad como su principal objetivo. Y es que, hermanos, no hay un amor más grande que el que pone nuestro bien, que el que pone nuestra salvación por encima de todo. Ni siquiera, hermanos, nosotros nos amamos tanto como para poner nuestra vida eterna en primer lugar. Y tanto nos ama el Señor, hermanos, que viene a nosotros con ese objetivo. Y no hay nada ante sus ojos, hermanos, más importante que nuestra salvación. Fíjense qué bonitas son las palabras de Filipenses 2:5. El apóstol nos habla del corazón que tuvo el Señor, dice, el cual, siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense qué importante, el Señor nos amó tanto que nuestra salvación estuvo por encima de su gloria, por encima del amor a su propio nombre, por encima del mismo amor a su vida personal. No nada más vino a nosotros, que ya es bastante, sino que dice específicamente San Pablo, hecho semejante a los hombres y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo similar que a lo mejor nos parece desapercibido es el comentario que hace el Señor Jesús en el versículo 27 de San Juan 12, el Evangelio de hoy. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Fíjense qué importante, ni el corazón atribulado del Señor pudo más que su amor por nuestra salvación. Y hermanos, entonces, como cristianos que tienen un Salvador listo a perdonar y un guerrero listo para pelear por nosotros, como dice en Éxodo, este interés, este deseo, este anhelo de Jesús por nuestra salvación, nada más se vuelve un ejemplo para que nosotros seamos iguales.
No nada más es una señal de que debemos ser así, sino que su amor por nosotros, su corazón por nuestra salvación es el motor, es lo que nos capacita para poner nuestra salvación en primer lugar. Cuando Jesús entregó su gloria y su vida por nosotros, también nos hizo victoriosos sobre nosotros mismos, hermanos, sobre el amor a nuestra vida, sobre el amor a nuestros intereses, sobre el amor a los deseos que pueden estorbar a nuestra salvación. Dice en el versículo 25 de San Juan, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y qué importante, hermanos, que el Señor nos dé esa capacidad imposible de amarnos verdaderamente, de amarnos con el amor con el que Él nos amó primero. No solo su victoria, hermanos, que celebramos esta semana es nuestra, sino también su anhelo de salvación se vuelve nuestro deseo para vida eterna. Y hermanos, el apóstol San Pablo, para terminar en este día, nos exhorta en Filipenses y nos dice que tengamos, no nada más en esta Semana Santa, sino en general ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hermanos, sobre el fundamento de la victoria del Señor que celebramos esta semana y cada domingo, y con su palabra como nuestro motor, vengamos confiadamente a la cruz. Confesemos nuestros pecados, hermanos, pongamos nuestra salvación en primer lugar por encima de lo que queremos, por encima de lo que deseamos. Que nuestra salvación sea tan importante para nosotros como lo fue para el Señor Jesús. Rindamos nuestra vida y nuestra voluntad como lo hizo el Señor Jesús, como lo leímos en los pasajes de hoy. Y hermanos, lo más bonito de esto es que cuando rendimos nuestra vida, cuando entregamos nuestra voluntad, el Señor ya nos tiene asegurada una vida eterna. El Señor ya nos tiene asegurada una salvación tan grande de la que habla la palabra por su gloriosa resurrección.